grabar. Muy bien. Giro copernicano, ¿por qué? Justamente porque en el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XIX, y ya terminaba la Segunda Guerra, se pensaba de una manera racional, objetiva, ¿sí? En cambio, después de la posguerra, la predominancia en la inteligencia va a ser lo subjetivo, lo sentimental o las emociones, justamente por la provocación de estas dos guerras. Se venía cuestionando la idea de cómo una civilización avanzada, civilizada, racional, cómo pues ha podido provocar un montón de muertes, si supuestamente el hombre es inteligente, todo ello. Entonces se cuestionó esta idea, ¿no? A lo que nos lleva a volcar al giro copernicano del pensamiento. Por ejemplo, las emociones, el sentimentalismo, el romanticismo, el irracionalismo. No sé si con la profesora Claudia están viendo esos temas. ¿En qué temas están con la profesora Claudia? Están viendo filosofía con ella, ¿no? Pero ¿qué temas? La teoría socrática. Ah, están lejos, lejos, lejos. Ya miren, uh, esa es filosofía antigua. Me supongo que con ella llegarán a la filosofía de la Edad Media, filosofía de la Edad Moderna. Bueno, para esta época tiene mucho que ver la filosofía, bueno, el tema de pensamiento, justamente porque llega a predominar el irracionalismo, o sea, la crítica a la razón, justamente por estos actos que se llegaron a presentar en el siglo XX, las dos grandes catástrofes, ¿no? El cuestionamiento a las llamadas civilizaciones, a la burguesía y todo eso, ¿no? Bien, entonces tenemos una característica principal después del movimiento, ¿sí? De movimiento de la época post-crisis, post-crisis. Ah, mira, ya, no, pero esa es literatura, estoy hablando de filosofía, es un poquito temas más ahondados. Literatura ya es otra cuestión, romanticismo, sí. A ver, Valencia, primer punto, por favor. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los soldados sobrevivientes retornaron a sus lugares de origen para retornar con su familia o formar una. Acabada la guerra, como, bueno, lo ha leído Luca, ¿qué es lo que pasa con los soldados? Usualmente había pues una gran matanza. Muchos se quedan sin familia, otros sobrevivían y formaban una, otros retomaban a sus familias, ¿sí? De estas cuestiones de la posguerra va a haber una baja poblacional, pero también una crecida en los años posteriores. ¿Por qué? Justamente acaba la guerra, los hombres ya estaban ahí, va a haber un crecimiento poblacional, ¿sí? O sea, la generación que se va a llamar ahí se va a denominar baby boomers, ¿sí? Prácticamente todas las generaciones tienen su chapa, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que hemos nacido en el 90, nos dicen millennials, ¿no? Está cerca del milenio, 2000, ¿no? Eso es, millennials, bueno, para esta época baby boomers, chapa de esta generación. A ver, Guevara, segundo punto. Sí, profesor. A causa de esto se dará un incremento de natalidad a los años posteriores. Se denominará a estos recién nacidos como baby boomers. Ya, bueno, como ya les estábamos explicando. Baby boomers, la chapa de esta generación, justamente esta generación que sale de, bueno, de los hijos de los participantes de las guerras, van a estar en contra de todo este armamentismo, de injusticias, totalitarismos, guerras civiles, ¿no? Vemos aquí carteles, ¿no? Detengan la guerra. ¿Qué más? Aquí la chica sosteniendo una banderola hippie, ¿no? Una pancarta hippie, amor y no guerra, ¿sí? Esa es la cuestión aquí. Ya, este movimiento musical también va a influenciar mucho justamente porque en esa época nacen pues los Beatles,
Rolling Stones, Janis Joplin, ¿no? Todo ese movimiento hippie. Bueno, otro punto, el renovado rol femenino. Hemos visto ya en las clases anteriores cómo ha ido evolucionando el rol de la mujer en la historia. Para el siglo XX ya es un cambio prácticamente total, ¿sí? Porque la mujer asume otras funciones, ¿sí? Punto 1. Huancaya, por favor. Debido a la baja poblacional masculina vivida en el periodo de guerra, la mujer asume otros papeles en el desarrollo de la sociedad, tales como el acceso a educación superior y contratación en campos de trabajo moderno. Educación superior entiéndese como educación universitaria, ¿sí? La educación superior es una educación universitaria. Vean que no es que la mujer estaba privada de la educación universitaria, sí había mujeres que eran universitarias antes del siglo XX, pero eran las que se podían costear, al menos una universidad. Y bueno, o también religiosas, ¿sí? Pero aquí hace de notar la educación superior en cuanto estatal, o sea, hay crecimiento poblacional en los estudiantes universitarios femeninas, ¿sí? Bueno, en los establecimientos, en las instituciones universitarias, y contratación de campos de trabajo moderno. Campos de trabajo, justamente hemos visto en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por qué el contexto permitió a la mujer eh, asumir otros roles, como en el caso, pues, las fábricas, todo ello, ¿no? Un trabajo duro para ese entonces. Bueno, esa es la cuestión. También van a hacer este trabajo liberal. Liberal entiéndase en el campo de la educación. Artes liberales, ¿sí? O sea, va a ser profesora, también va a asumir otro tipo de profesión, ¿sí? Eso. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Pavik, segundo punto, por favor. Las aulas universitarias fueron admitiendo a las mujeres como estudiantes, inclusive se llegaron a formar universidades netamente femeninas. Ya, miren, universitarias, lo que se estaba explicando. Aulas universitarias con mayoría poblacional en cuanto a mujeres. Y también universidades femeninas. Ustedes me imagino que habrán ido alguna vez a La Molina y habrán visto una institución netamente femenina de educación superior que se llama UNIFED, de los Sagrados Corazones, ¿no? Prácticamente algo parecido pasa en el siglo XX. O sea, la mujer ya toma otro rol protagónico. O sea, también es parte de la sociedad intelectual, académica, academicista también, política, ¿no? Va a asumir otros roles, ¿sí? Entonces, la historia de la mujer para el siglo XX cambia completamente, ¿sí? Eso es. En el campo laboral, en el campo académico. Muy bien. Ahora, Revolución Juvenil, años 60. ¿Qué pasaba en la Revolución Juvenil de los años 60? Pasaba un movimiento. Vean que en los años 60, posguerra, hay diferentes movimientos. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en América. Hay diferentes tipos de movimientos. Lo que los une a ellos era la temática, no tanto la forma del movimiento, sino la temática, ¿ya? O sea, el fin era el fin de la guerra, ¿sí? Nadie quería, pues, vivir otra guerra. Muchos de ellos habían quedado huérfanos de padre o de padre y madre, ¿sí? Entonces esta generación es conocida por eso, ¿sí? Justamente por, bueno, protestar pacíficamente o a veces violentamente. Pacíficamente en el campo, bueno, estadounidense, ¿no? Con Woodstock, con el movimiento hippie, ¿ya? El caso de francés es un poco violento porque salen las Fuerzas Armadas, pero también estaban pues protestando contra la guerra de Vietnam,
hemos visto la independencia de Vietnam, ¿verdad? De Indochina. Cómo fue, fue la primera derrota de Estados Unidos y todo ello. Bueno, estos jóvenes de diversos colectivos protestaban a favor de la paz y el fin de la guerra con Vietnam, que al final sabemos que Vietnam se convierte en una Vietnam comunista, ¿sí? Y bueno, todo ello. No fue un acontecimiento aislado, o sea, no fue un país por su cuenta, Estados Unidos por otra cuenta, no. Un movimiento mundial. Sino fue calcado en otros países como Italia y México. Ciesa, punto 3. El mensaje expresado en estas protestas fueron temas como la confraternidad, justicia, amor y fin de las guerras. Muy bien, gracias. Ya, el mensaje era lo que los unía a estas protestas, no tanto la forma. La forma es cómo se lleva a cabo las protestas. Algunas veces violenta, algunas veces pacífica, pero los temas eran similares. En Estados Unidos, en Inglaterra, México, todos ellos, ¿no? Uno de estos movimientos será conocido como hippie, movimiento hippie, ¿ya? Movimiento hippie son esas personas, pues, los que venden ahorita pulseritas en los parques de cada distrito, esa gente son los hippies. Bueno, lo que quedan de los hippies, ¿no? Los que les gusta consumir cosas sintéticas, LSD, todas esas cosas, marihuana, todo eso. Movimiento de los derechos civiles. Va a pasar a un movimiento importante de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ven aquí, chicos, en la imagen? Parece un personal de seguridad, policía, algo parecido. ¿Ya? En el cartel dice Waiting Room for White Only. Es una sala de espera solo para blancos. Muy bien. Gracias, Guevara. Sí, el cartel es racista. Por orden del Departamento de Policía, ¿no? Miren, ¿qué pasa? El movimiento de los derechos civiles que se produce en Estados Unidos es muy polémico, justamente porque Estados Unidos, vean el contexto, es el primer mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Un montón de olas migratorias, ¿sí? Estados Unidos se va a considerar como el país del paraíso, ¿no? Paraíso o del sueño americano, ¿ya? Entonces, las migraciones que venían en Estados Unidos se dan justamente para alcanzar algún propósito en este aspecto económico, a realizar su sueño americano, ¿no? Pasa una cuestión importante, que estas migraciones, si bien son buenas, hay un exceso, ¿sí? Que, bueno, ya afecta a la comunidad estadounidense. Y de eso, pues, van a seguir hasta nuestros días, ¿no? Bueno, en Estados Unidos surgieron diversos problemas sociales que dividió a la población. Temas como el racismo y xenofobia estaban en controversia. Racismo, entiéndase racismo en cuanto a pigmentación, color de piel, todo eso, ¿no? Raza. Xenofobia porque eran extranjeros, ¿ya? Entonces, lo que les estaba diciendo, hay una constante migración extranjera hacia los Estados Unidos. Habían asiáticos, habían pues africanos, afroamericanos, latinos, europeos también algunos, bueno, un montón. Entonces, Estados Unidos es uno de los países más pluriculturales que tiene el mundo, ¿ya? Justamente porque concentra prácticamente a todo el mundo ahí. Gómez Loli, segundo punto, por favor. Sí, aunque el tema más polémico en Estados Unidos fue el racismo, dado que en pleno siglo XX ya no debía existir formas de esclavitud, puesto que se consideraba a todos como seres humanos. Se considera a todos como seres humanos justamente por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Hemos visto eso, la Declaración de Derechos Humanos, cuando fue en 1940, 1940. En Estados Unidos había un
formas de esclavitud. O sea, prácticamente los señores, o bueno, las personas de piel oscura o de color, eran tratados usualmente como siervos o esclavos en las fábricas. Eso. Y habían, por ejemplo, casos como los que ven ahí en la imagen. O sea, salas de espera para blancos, salas de espera para negros, baños para blancos, baños para negros. Así es, segregación racial. Así es. Trabajo para negros, trabajo para blancos, derechos para negros, derechos para blancos. O sea, prácticamente había una doble cuestión aquí, ¿no? En cuanto a derechos, ¿no? Y eso es lo que pasó en Estados Unidos. El caso más polémico fue la de Rosa Parks. Caso interesante, porque a ella la encarcelan, bueno, la detienen, justamente por no ceder su asiento en el autobús a un blanco, ¿ya? Esto ocasionó pues que se la llevaran presa, se la llevaran pues detenida, y provocó una serie de protestas y detenciones. Vean que hay una especie de movimiento que surge en este contexto en Estados Unidos, se llama el Ku Klux Klan, ¿ya? Son esos personajes que tienen cucuruchos, bueno, los cucuruchos que salen en Semana Santa, pero ellos se copian de la Semana Santa, ¿no? Son gorros tapados, blancos, son supremacistas, ¿sí? Supremacistas blancos, que al ver estas cuestiones de la inmigración total, salen a protestar, justamente porque afecta a la población estadounidense. O sea, vean también el lado por qué los blancos protestaban, ¿no? O sea, no nos quedemos tan solo con los negros, también con los blancos. O sea, comprender por qué la gente blanca estaba loco que, ¿cómo se llama? Para hacer estas cosas, ¿no? Usualmente es lo que pasa hoy en día en Estados Unidos. Las personas que vienen del extranjero quitan trabajo a la misma población estadounidense, ¿sí? Eso es prácticamente lo que vive Perú con los venezolanos. Usualmente los venezolanos tienen más trabajo que los mismos peruanos, ¿no? Tal situación similar se vive para estas épocas. Y bueno, ya surgen otros grupos extremistas, ¿no? Super blancos, el Ku Klux Klan, todos ellos, ¿no? Antinegros, fascistas, antirreligiosos, toda esta cuestión, gnósticos, todo eso, ¿ya? El cucurucho es una cuestión de la Edad Media, ¿ya? ¿No? Claro, Edad Media, se puede decir, o Renacimiento, no me acuerdo. Pero, bueno, no me voy a detener en eso, sería una cuestión más especializada. Bien. Una de las protestas importantes fue la que llevó a cabo Martin Luther King, pastor bautista, protestante, de color. Bien, a ver, ¿quién me puede participar? Bermúdez, primer punto, por favor. Otro personaje importante del contexto es Martin Luther King, pastor bautista quien congregó a 200.000 personas en una manifestación pacífica por los derechos de los negros. Muy bien, gracias, Bermúdez. Martin Luther King, pastor bautista. Al ver estos temas controversiales, segregacionismo o abuso hacia las personas de color, él logra reunir en el monumento a Lincoln a 200.000 personas. Vean, aquí hay unas portadas, fragmento de portadas, lo que pasó, ¿no? Por los derechos del negro, de las pieles de las personas de color. En tal marcha ofreció el famoso discurso "Yo tengo un sueño", que lo pueden encontrar en internet,
que lo pueden encontrar pues en PDF también. Yo tengo un sueño, I have a dream, en el monumento a Lincoln. Lincoln, presidente de Estados Unidos. Bien, a ver quién más. Cisneros. Tercer punto, por favor. Un año después recibe el Premio Nobel de la Paz y en 1968 es asesinado por un segregacionista blanco. Gracias, Cisneros. O sea, miren, después del movimiento le dan el Premio de la Paz y miren aquí, ahorita les paso. Sí, en Memphis, distrito de Estados Unidos, es asesinado por un segregacionista blanco, ¿sí? Justamente porque había una cuestión. Se le veía a Luther King como comunista. Ya, Guevara, mira, un poquito, un datito. Hay una película que vi, se llama Little Boy. No sé si lo han visto. Eso yo no lo he visto, Guevara. Eso sí no lo he visto. Yo he visto Little Boy en el caso del racismo asiático en Estados Unidos. ¿Ya? Es muy triste y muy bueno también una película. Pero bueno, voy a ver estas que me estás enviando. Pero ya, muy bien. Había ¿cómo se puede decir? Una justificación por la que cuáles los blancos, los extremistas, mataron a Martin Luther King, y es que Martin Luther King era pues tenía ciertas conexiones comunistas. Vean que se estaba desenvolviendo en la Guerra Fría, ¿ya? O sea, prácticamente estamos pues en un contexto donde va a explosionar casi todo, una tercera guerra, pero no, a la final es una explosión. Pero obviamente tenían que cuidarse, tanto los comunistas como los capitalistas, los estadounidenses como los soviéticos, ¿no? Aquí ven una foto de Martin Luther King en una escuela comunista, ¿sí? Entonces, como que un poquito caló las ideas comunistas en Martin Luther King. Y vean que la estrecha relación entre protestantismo y comunismo es, pero muy, muy apegada, justamente porque ambos quieren revolución, ¿sí? Los protestantes y los comunistas. Aquí tienen más diarios. El caso de la muerte de Martin Luther King. Sí, eso es. ¿Hay alguna pregunta, duda o consulta que puedan hacer? ¿Sí? ¿Se ha quedado claro el tema? ¿Todo bien hasta ahí? Miren, la cuestión esta del segregacionismo blanco, el racismo, llega hasta nuestros días, ¿sí? Así que, bueno, hay diferentes motivos. El ser humano no se mueve por un solo motivo. Hay un montón de motivos. Pero está la cuestión de